Muy buenos días, hermanos, acá en México. Un saludo para todos aquellos que nos ven por la radio y la televisión y a todos los que trabajan y hacen posible que esa bendición llegue a muchos lugares, la bendición del Evangelio del Reino. Ahorita vamos a ver de manera sencilla la diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio light que nos ha llegado a nosotros a través de lo que es el arrepentimiento. Vamos a ver que hay dos sabidurías que la Biblia las maneja con mucha diferencia, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y a la luz de la Biblia, dice en Lucas 7:35, habla de la sabiduría que justifica a sus hijos, la que viene de lo alto. La sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y hay otra sabiduría que habla la Biblia acerca de los sabios que son en su naturaleza con enseñanza humana, que estudian escatología, exégesis, hermenéutica, etcétera, a través de aspectos que son humanos, y que vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Y vamos a ver un ejemplo bien importante con el pueblo de Israel y con nosotros también. Vamos a Lucas 7:30, un poquito más atrás. Dice que los sabios de la ley, mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismo, no siendo bautizados de él. Viene hablando de Juan el Bautista, el bautizo de arrepentimiento. Maneja el escritor Lucas. Bueno, los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios. El hombre que anda buscando la palabra que viene a través del mismo hombre, que tiene que ver con esa sabiduría que es humana, que viene siendo una categoría de tercera, hablando de la inteligencia. Dios tiene una inteligencia suprema de primer orden. Los ángeles tienen una sabiduría de segundo orden. El hombre tiene una de tercer orden. Y entonces los sabios, el más sabio de todos los sabios, Salomón, de todos los tiempos, antes y después, dice la palabra, nunca un sabio como él. Dice que al final de sus tiempos, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, esa sabiduría nos lleva a la bendición del reino, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a Lucas 11:49 y 52, nos salteamos al 52. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. El 52, por favor. 11:52 de Lucas. Hay de vosotros, doctores de la ley, fariseos, escribas. Dice que no quisieron el consejo de la sabiduría de Dios, que habéis quitado la llave de la ciencia, apóstoles y profetas. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Hace poco estuve con un hermano, y la sabiduría que él traía era una sabiduría completamente humana. Vamos a ver qué sucedió con la sabiduría que Dios le dio a sus discípulos en misterio. Vamos a entender algo importante. Mas, ¿qué os parece? Es Mateo 21:28. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El que sigue, por favor. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después arrepentido fue. Antes de que me siga con el 30. Estos 2 hijos, uno es el mayor, que representa al pueblo de Israel, y el menor al pueblo gentil, porque de esa manera fue llamado primero el primogénito Israel y después el pueblo gentil. Aquí dice que después arrepentido fue. En el milenio el pueblo de Israel va a ser
dice que todos Israel será salvo, dice, ahorita vamos al texto. Mateo 21, 30, por favor. Y llegando al otro, al pequeño, al gentil, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy, y no fue. O sea, que nosotros, los gentiles, ¿no? Por eso dice, no hay quien entienda, dice los escritos del apóstol Pablo. Entonces aquí nos maneja que el primero dijo que no quiero, y el segundo dijo voy, y no fue. Pero cuando venga el Señor, dice que todo Israel será salvo. Vamos después a leerlo en Romanos 11, 26, si gusta ponerlo, dice que todo Israel será salvo. Cuando venga el libertador, Cristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Cuando venga el Señor como Dios a implantar su reino terrenal, el príncipe de paz, dice que todo Israel será salvo. Es el tiempo en que va a ir ese hijo mayor que dijo no quiero. Por eso vamos a ir viendo y desglosando detalles importantes. Vimos que en Lucas 11:49, no lo ponga el 52, dice, enviaré a vosotros apóstoles y profetas, y habéis quitado la llave de la ciencia de Dios, dice el 52 de Lucas 11. Es la sabiduría de Dios viene a través de apóstoles y profetas, dice Efesios 3:5, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Dice los misterios que en otros siglos no se dio a conocer. Bueno, el apóstol escribiendo a los colosenses en el 1, 26, 27 y 28 nada más, o el primero, hermano, como referencia, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, el misterio tiene que ver con la palabra más escondida que habla y que dice Proverbios 25:2, que gloria de Dios es encubrir la palabra y honra del rey es escudriñarla. Gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey es escudriñar la palabra. Si queremos ser reyes con el Señor, reinar primero aquí en la tierra y reinar en los cielos, debemos empeñarnos a escudriñar la palabra día y noche, como dice el salmista, bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche, porque será plantado junto a corrientes de agua, dice Efesios 3:10, tiene que ver con esto también, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Esa multiforme sabiduría de Dios que viene en misterio y que es dada a los santos, y que dice también Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra que ahorita vamos a ir analizando a la luz del pueblo de Israel y a la luz del pueblo gentil. ¿Por qué uno dijo no quiero y por otro dijo voy y no fue? Vamos a ver las razones. En el 17:17 de Juan nos dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Hablando de los misterios que leímos ahorita en el 1:26 de Colosenses, que los misterios son para santificar. Y siguiendo el camino de los misterios, llega uno a la perfección para ser perfeccionado y poder ser hechos hijos legítimos, hijos de Dios, como maneja la parte muy escondida que tiene que ver con el plan de Dios, que amó a su iglesia y se entregó por ella, si son los perfectos. El camino de santidad nos lleva, si lo caminamos, hermanos, y vamos en pos de todo, llegamos a la perfección. Vamos a seguir el tema. Mateo 16, 11 y 12. Les dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿cómo es que no entendéis
que no por el pan os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, el punto importante que leímos al principio, que ellos no escucharon hablando del primer texto, no escucharon la voluntad, el consejo de Dios, y maneja algo que contra sí mismo tomaron esa doctrina que tiene, como aquí maneja el Señor. Es una doctrina que maneja también en Mateo 23, 2 y 3, que nos da una referencia, qué es lo que tienen esos fariseos que estudian palabra de hombres y también palabra de dioses ajenos. Sobre la cátedra de Moisés, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La importancia, hermanos, es que no es nada más escuchar y entender, pero no hacer. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe sin obras es muerta, dice. Mateo 26, 52, por favor. Aquí un pasaje que ya conocemos. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, dice a Pedro, porque todos los que tomaren espada, a espadas perecerán. El 54. Bueno, dice, ¿cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? Ese texto lo quiero tomar porque nos conviene lo que está escrito para todos nosotros. Y es importante que esta palabra conviene la seleccionemos de este versículo para cumplir las escrituras. El 56, por favor. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Bueno, los discípulos salieron huyendo cuando apresaron al Señor, como Pedro y como todos los demás, dijeron, daremos nuestra vida por ti. ¿Por qué salieron huyendo los discípulos? En Marcos 4:11 nos habla algo que se les dio a ellos. Dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas son las cosas. Bueno, los que están fuera del reino, los que van al paraíso, que son salvos, esos son los que están fuera. Les hablaba por parábolas, pero sin embargo a los discípulos les hablaba y les decía, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Sin embargo, cuando fue apresado el Señor, salieron corriendo. La razón es que no tenían nada espiritual los discípulos. Habían visto al Señor andar sobre el agua, resucitar a Lázaro, hacer muchas maravillas, pero no tenían nada espiritual. Es lo importante, hasta que el Señor resucitó, les dio de su Espíritu y después les dijo que se quedaran hasta que llegara el Espíritu Santo para ser revestidos del Espíritu de Dios, completos. Y fueron otros, pero cuando siguieron al Señor, el Señor le dio los misterios y no lo entendieron. Tenían mente humana, hermanos, no tenían nada espiritual. Por eso ellos no entendieron los misterios del reino de Dios. Y por eso huyeron cuando el Señor fue apresado y lo llevaron a la cruz. Salieron, dice que lo dejaron, salieron huyendo, el texto que leímos. Bueno, es muy importante, para poder conocer los misterios necesitamos entrar a lo espiritual, pedir el Espíritu Santo, que el mínimo para conocer que tenemos el Espíritu Santo son las lenguas. Hay gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tiene la evidencia de las lenguas y no puede
comunicarse con Dios y edificarse, como dice en 1 Corintios 14:2, que el que habla en lenguas dice que habla con Dios. Dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Y el que no habla lenguas, habla a los hombres. Una premisa sacada aquí un poco de lo que dice la palabra, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla con Dios. Porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. El Espíritu nos lleva a entender el camino de los misterios. Si no le damos el espacio al Espíritu, no podemos entender los misterios. Y por consecuencia podemos apostatar. Hay algunos hermanos que ya apostataron, no hay regreso para eso, no lo entendieron. Es irreversible esto, hermanos. Y toman las cosas porque no entendieron, no oraron con el Espíritu Santo para que fueran llevados al Señor, como dice Romanos 8:27, que Él lo pide por nuestra santificación. Entonces dice el Espíritu, en el 26 dice que habla con gemidos indecibles, pide por nosotros con gemidos indecibles, no lo entendemos, pero Él habla con Dios. Y dice que en el 27, al final, dice, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, porque podamos ser santos, ser llevados al que santifica, a Cristo, que es el único que santifica, no es el Espíritu Santo. Y el Padre santifica como una doble santificación, un doble vestido, que habla el apóstol Pablo de eso. Son otros temas que ya hemos dado. Pero la importancia maneja aquí que sin santidad nadie verá al Señor, para que podamos ver al Señor. Y aún dice, hablando de los santos, los escogidos pueden ser engañados cuando no tienen la base de la sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios, que leímos en Efesios 3:10. El Evangelio del apóstol en el Efesios 6:19, el Evangelio del Reino es de misterio, hermanos. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, el apóstol maneja que el Evangelio es un misterio. El misterio tiene que ver con el camino al reino. Y el Señor se los dio a sus discípulos, y los discípulos no entendían, porque ya estaban desechados. El hijo mayor ya estaba desechado, de no quiero, entonces lo desechó. Y viene la oportunidad para nosotros, y el creyente de hoy, el gentil, dice en el 1:32 de Lucas, 2:32, dice, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Bueno, la luz que el Señor vino a dar, también dice Jacobo, dice, dando un discurso, dice que el Señor visitó primero a los gentiles en Hechos, pero nada más como referencia, Él vino a dar luz a los gentiles. Y el gentil que habla de esos dos hijos, dice, voy y no fue, porque estudia la teología humana, la hermenéutica, que viene siendo de un dios griego, Hermes. Y es importante que nosotros entendamos que esa sabiduría no te lleva al reino. Lo estamos viendo a la luz de la Biblia y vamos a seguirlo viendo. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Ese misterio lo vino a traer el Señor, pero el único que lo escribe, esos misterios, es el apóstol de los gentiles,
el apóstol Pablo. No hay ningún apóstol que escriba los misterios, porque no era para el pueblo de Israel, era para nosotros. Así lo dice en Colosenses 1, 26, 27 y 28 como referencia. El siguiente, el 26, hermano, de Romanos 16, 26. Mas manifestado ahora en ese tiempo, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esos misterios son declarados a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Nada más que los cristianos no quieren saber nada fuera de lo que han aprendido. No quieren resetearse de manera, como dice el apóstol en el 12:2 de Romanos, dice que no os conforméis a ese siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, aquí nos maneja que debemos de resetear nuestras neuronas en un nuevo entendimiento para que podamos entender, valga la redundancia, el pleonasmo, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que viene a través de los misterios. Y esos misterios están dados lo vimos en el texto que leímos ahorita, el último texto que leímos, hermano, dice que manifestado ahora por la escritura de los profetas, el 26. Hablando de los profetas, dice el 17 de Apocalipsis, también, que cuando venga el Señor, la última trompeta, venga a reinar aquí, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, en los misterios están el texto que leímos del 3:5 de Efesios, a los apóstoles y a los profetas. Por eso el apóstol Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, escribió los misterios que como hemos estado escudriñando. Zacarías 11:9, vamos a ver que hay un callado que la Biblia le llama suavidad, porque muchos quieren el callado de suavidad, el de arrepentimiento, van a las aguas, creen en Jesucristo, pero no quieren nada de lo escondido del reino, que tiene que escudriñarse, conocerse y caminarse. Y dice aquí, Zacarías 11:9, y dije, no os apacentaré, la que muriere y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. La que muriere, muérades, y la que se perdiere, se pierda. Son dos cosas diferentes. Y en este callado de suavidad que se rompe cuando venga el Señor, cuando la consumación de cristianos va a estar roto ese callado, cuando no quede ni un solo verdadero cristiano, sea salvo, sea santo o sea perfecto, entonces se va a romper ese callado. Y por esa razón de cambios de planes, para entrar a un nuevo pacto con una sangre nueva, en un odre nuevo, en cuerpo nuevo, que va a tener una sangre del Señor. Por eso el Señor habla acerca de esto en el vino y nos dice que no se pone en saco roto, ¿no? Remiendo nuevo, etcétera. Y también a cuestión del vino, tiene que ver con el asunto del cambio de planes, en donde muchos manejan que estamos en el nuevo pacto, pero eso no es cierto. En ese nuevo pacto dice que ninguno enseñará a su hermano, porque todos me conocerán, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Así lo dice Abacú 2:14. No lo ponga, hermano, nada más como referencia. Cuando venga el Señor, el conocimiento de Dios va a ser dado a la iglesia, a los perfectos, porque van a ser, su yo va a estar en el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos.
y los santos van a resucitar con el yo en su alma, así como tienen su yo en este tiempo, en el alma, todos lo tenemos en el alma, pero los que nos ganemos el brinco, vamos a ser la nueva criatura que va a ir formándose en el milenio. Dice que vamos a ser perfeccionados en el día de Jesucristo, el 1:6 de Filipenses, nada más como una referencia, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para aquellos que van a ser perfectos en el espíritu, y para aquellos que serán perfectos también en el alma, son dos cosas diferentes y son dos glorias diferentes. Y es importante que nosotros, pues la primera promesa, dice que Dios juró por dos cosas inmutables, y tiene que ver con esas dos promesas, la santificación y la perfección, y que tienen que ver con glorias diferentes. Y todo esto, hermanos, está escondido, y nos maneja la palabra que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender. Los discípulos no entendieron, y cuando se llevaron al Señor, cuando lo apresaron, primero Pedro le cortó la oreja a Malco, un siervo, bueno, no supo que el que le dice el Señor, el que a espada mata, a espada muere, dice, le dijo el Señor a Pedro, y también todos salieron corriendo porque no entendían por qué se llevaban al Señor a la cruz. Bueno, después de que fueron investidos de lo espiritual, fue que entendieron, y todos fueron muriendo por el Señor, por la causa que hasta a nosotros también tenemos que entender lo que el Señor les dijo: me seréis testigos, mártires, quiere decir en el original, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Y es para nosotros también, hermanos, ser testigos o mártires en estos tiempos. Y muchos no creen, y los otros que por comprar, por poder seguir viviendo, se ponen el número o la marca que va a venir después de la guerra, la Tercera Guerra Mundial, que está a punto de tronar, ya están los principios, y vamos a no vamos a poder comprar ni vender, y hay algunos que ya están apostatando por esa causa, y no entienden que es irreversible y que van a tener una eternidad de castigo y después van a desaparecer. Esa es la ley del Señor. Y dice la palabra, hablando de esto, hermanos, ¿por qué lo digo? En el 3:21 dice que la justicia de Dios está dada por la ley, que es la palabra de Dios, y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios. El punto de todo esto, hermanos, es que nosotros vamos a tener que entrar a un sufrimiento que nos dice el Salmo, es un sacrificio. El Salmo 55 ya lo hemos visto. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Va a ser el sacrificio de no comer, sacrificio de ser llevados a las cárceles, de ser flagelado, dice, por los religiosos, por los fariseos, por los escribas, que, como dicen, tienen consejo de hombres y dicen que nos matarán creyendo que hacen un bien a Dios. Hablando de matar, dice la ley, no matarás, dice. Llegan a tener tan entenebrecida la mente, como dice el apóstol escribiendo a los Efesios, que no entienden que están pasando un mandamiento de la palabra de Dios, y van a venir contra nosotros y van a creer que hacen un bien a Dios. Bueno, hacen un bien al Dios al cual sirven. Dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién matar. Devorar es matar, el diablo.
Cuando el Señor le dijo a los fariseos que lo querían matar, dice, tienes demonio, le dijeron. Ellos lo que tenían demonios. Hasta ese punto llega la gente que no entiende el plan de Dios, el plan de ir al reino de Dios donde hay vida eterna y hay inmortalidad. No quieren buscar, no quieren escudriñar. Bueno, 1 Corintios 15, 35 y 36. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Bueno, hay algo muy importante. Mucha gente dice, yo creo en la resurrección, los cristianos, pero no quieren morir. Y ahora que viene la tentación, como dice la palabra, tiempo de tentación, unos están sucumbiendo. ¿Por qué? Porque no quieren morir, porque no creen en la resurrección terrenal. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Bueno, empieza a explicar un poco más adelante que con cuerpo terrenal. Lo primero no es espiritual, dice, no lo pongan, hermanos, simplemente lean ese pasaje y vean que dice que lo terrenal es primero. ¿Por qué? Porque vamos a reinar aquí en la tierra con cuerpos nuevos, como dice Ezequiel 37, habla de esos huesos que son vivificados y que los grandes hombres de la fe guardaron sus huesos, y que el diablo ahora anda queriendo cremar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabe de la promesa para el creyente, pero dice la Biblia que Él guarda nuestros huesos. Salmo 34, 20, Él nos va a guardar nuestros huesos. Nada podrá quitar de esta palabra que el Señor es una promesa. Él guarda todos nuestros huesos, dice, sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. De aquellos que vamos al reino, nuestros huesos van a ser guardados. No hay más todopoderoso que el Señor, y no hay nadie que pueda quitar nuestros huesos de sus manos. Entonces, no hay por qué tener miedo sobre esto. Vamos a ser guardados para ser resucitados en el tiempo en que Él viene. En Apocalipsis 24, ya es conocido, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y la resurrección de los santos, el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, el Señor nos va a resucitar, porque el santo verá al Señor cuando Él venga. Sin santidad nadie verá al Señor. Los salvos que no alcanzan este pacto de santidad o de perfección no van a poder ver al Señor cuando venga a reinar la tierra, ni estarán en el reino terrenal, ni estarán en el reino celestial. Esa es la parte importante que nosotros queremos que sepan, que caminen y que puedan llegar. Es el celo de Dios para que ustedes puedan tener esta bendición que necesitamos. Nos conviene padecer mucho por el Señor, dice el Señor en el Mateo 16, 21, me conviene padecer mucho. Dice, le convenía padecer mucho, ahí en el versículo, y a nosotros nos conviene también, hermanos, para que podamos estar en el reino de Dios y poder gozar de la vida eterna y de las bendiciones eternas que el Señor nos tiene para aquellos que entendamos el camino al reino. Lo vamos a recitar en ese tercer día. Primera de Pedro 4:1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. ¿Cómo podemos estar armados del mismo pensamiento? Bueno, tenemos que resetear nuestra mente para que podamos entender cuál es el
como dice el texto que leímos en Romanos 12:2, renovados, reformados y renovados de nuestro entendimiento, para que podamos experimentar. ¿Qué quiere decir experimentar? El hermano Daniel Izquierdo habló sobre experimentar, quiere decir tener una experiencia de caminar en lo que es ese conocimiento. No nada más es entender, sino de caminar, de experimentar cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, vamos antes al 12:16 de Apocalipsis y después vamos al 14:13, por favor. Y la tierra ayudó a la mujer que vestía de sol, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. El dragón, Satanás, la mentira, un río que tenemos que absorber los que queremos ayudar al salvo para que no apostate, para que no se pierda, al que no entiende el camino del reino y que no cree porque tiene mucha doctrina humana y no quiere resetear una nueva y un camino en el cual el Señor nos maneja, que es un camino de misterio, porque así lo dice en el Evangelio de misterio, dice el apóstol Pablo, que es el único, hablando de los misterios, es el único que escribió sobre esto, porque es el apóstol de los gentiles, y debemos de entender ese camino para poder llegar al reino. Vamos al 14:13. Dice que esta bienaventuranza, que es importante que entendamos, que creamos, y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, muchos van a morir, pero no por el Señor, porque tienen una reducción del 90% de la población mundial. Los que están en ese plan de reducir a la población mundial tienen que ver con Satanás, son sus secuaces de Satanás, y al final de cuentas ellos van a tener el mismo camino, el mismo fin de Satanás, por haber entrado a ese tipo de trabajo de Lucifer que están haciendo. Y muchos van a ser engañados porque no quieren escuchar la voz del Señor a través de su palabra y a través de lo que dice la palabra de apóstoles y profetas. Hay unos que se dicen apóstoles y no conocen los misterios, son levantados por el hombre o se levantan por ellos mismos y luego empiezan a levantar gente, porque según ellos están, cuando la palabra de ungidos, y no es cierto, no conocen los misterios y son ciegos, guías de ciegos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros primero pidamos el Espíritu Santo, el Dios lo da que se lo pide, pídalo con fe y lo recibirá, y va a empezar a hablar en lenguas, y póngase a orar mucho tiempo en lenguas para ir entendiendo el camino al reino. Nos queda poco tiempo para que podamos entender y caminar y llegar. Como dice la parábola, a última hora contrató obreros. Entonces esa es la última hora, hermanos, que puede el Señor contratarlo a usted, porque los tiempos están ya cortos y es importante que esos tiempos usted los pueda traer sabiduría, como dice la palabra, cada momento en la sabiduría de lo alto. Vamos a terminar con esta bienaventuranza de morir por el Señor, que dice: los de aquí en adelante mueren en el Señor. Es importante que nosotros le pidamos al Señor esa bienaventuranza, no morir por morir, hermanos, sino que podamos morir por el Señor, que es hablando
de un gran honor morir por el Señor. Él murió por nosotros para que podamos ser hijos, tener esa naturaleza que Él tiene, todopoderosa. Y para obtenerlo necesita de toda nuestra obediencia y de toda nuestra sinceridad en ir en pos de Él. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.